que lo vamos a utilizar para transferir datos entre capas de una aplicación, ¿sí? Em, ¿Cuál es su propósito? Y el propósito es simplificar la comunicación entre el cliente y el servidor, ¿sí? Exponer solo los datos que sean necesarios y ocultando los detalles internos. Bueno, quiero hacer un poquito de hincapié en esto, más que nada porque bueno, ahora estamos trabajando con algunas entidades que son chicas y por ahí no tienen tantos datos sensibles, ¿sí? Pero imaginemos que estamos trabajando en entidades grandes, ¿sí? Más o menos de tablas de, no sé, 50 pilas, ¿sí? 50 campos que tengan las tablas, 50 columnas. Entonces, ¿qué pasa? Se nos hacen tablas muy grandes y nosotros no podemos estar interactuando directamente con las entidades, ¿sí? Entonces, para eso están los DTO, ¿sí? Para que nosotros le devolvamos al cliente, ¿sí? A nuestro front, lo que él necesita nada más, ¿sí? Porque muchas veces las entidades se vuelven muy extensas y no es necesario eh, devolverle toda la entidad, ¿sí? No solamente por el lado de información, sino información sensible, sino también por el lado de que el rendimiento baja bastante, ¿sí? No es lo mismo hacer una query a la base de datos que te traiga toda la tabla, ¿sí? A que te traiga de la tabla 10 campos nada más, ¿sí? Eh, por ahí ahora les parece una boludez porque estamos trabajando con algo chico, pero si intentan pensarlo así a manera futura de cuando ustedes estén laburando y uno de los enfoques que siempre se buscan en las empresas es mejorar la performance, ¿sí? De nuestra aplicación. Esto es súper importante y es un concepto clave que lo van a trabajar siempre, ¿sí? Y no solamente en el back, esto también se hace en el front, por lo que tengo entendido. Em, entonces, bueno, es un concepto clave que queríamos dar con Fran porque lo van a utilizar siempre, sinceramente. Ustedes recuerden que a la empresa, mientras menos recursos ocupemos, es menos plata. Ahora nosotros estamos haciendo todo localmente y bueno, no nos importa eso. Pero supongamos que estamos en un servidor y tenemos envíos de datos todo el tiempo, eso es plata, ¿sí? O sea, un servidor es plata, darle recursos a un servidor también es plata. Entonces siempre tenemos que intentar ahorrar lo más que podamos o que nos salga lo más barato. Incluso para nosotros mismos, si en un futuro ustedes, no sé, se hacen una app y la quieren subir a un servidor, siempre hay que intentar mejorar esta performance de la que estamos hablando por tiempo, por también temas de tiempo, ¿sí? Es muy importante que una aplicación sea fluida porque ustedes saben que, bueno, ustedes mismos como usuarios, cuando, no sé, Instagram anda mal o Facebook anda mal o cualquier plataforma anda mal, no lo ocupamos directamente. O por ejemplo, siempre yo me quejo de la página de la FIP, por ejemplo, que siempre anda mal. Entonces, como usuario también tenemos que como usuarios y futuros desarrolladores tenemos que eh, ver todos estos detalles y mejorarlos, ¿sí? Entonces, bueno, el DTO es súper importante para eso. Bien, acá les pongo que son objetos simples, son las sílabas que, como se dice objetos simples, ¿sí? Con atributos, getter y setters. Como ustedes están viendo, es muy parecido a una entidad, pero no es una entidad, ¿sí? Bueno, no contiene lógica de negocio, porque la lógica de negocio tiene que ir en el servicio, y es usado comúnmente en las APIs REST para enviar y responder datos, ¿sí? Acá les puse una tablita, ¿sí? Porque siempre se tiende a confundir lo que es un DTO y lo que es una entidad, ¿sí? Entonces les hice una tabla comparativa para que ustedes puedan ver también las diferencias que hay entre las dos. Bien, entonces, acá tenemos aspecto, tenemos DTO y tenemos entidad, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de un DTO? Y el propósito de un DTO son las transferencias de los datos, ¿sí? ¿Y cuál es el propósito de la entidad? Es representar datos en la base de datos, ¿sí? Si ustedes ven esta primera comparación que se está haciendo es muy diferente, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, si queremos crear una base de datos, perdón, queremos crear una tabla en nuestra base de datos, la vamos a hacer en una entidad, ¿sí? Perdón, en una entidad, ¿sí? Y si queremos transferir datos, lo podemos hacer desde el DTO. Se puede hacer también desde la entidad, chicos. Se puede hacer. No es que lo reemplaza o no es, o es uno o es el otro.
¿sí? También se puede hacer, pero como les digo, o sea, hay veces que no necesitamos enviar toda la tabla, ¿ok? Bien, lógica. El DTO no tiene lógica de negocio y la entidad puede incluir lógica las anotaciones de JPA, ¿sí? De la que estuvimos hablando las clases pasadas. Bien, ¿cuál es el uso que tiene un DTO? Y lo usan las APIs y es la comunicación cliente-servidor, que es lo que les hablaba recién, ¿sí? Si el cliente nos está pidiendo datos justos, bueno, creamos un DTO y le mandamos los que nos pide el cliente. Ni más información ni menos información. Y el uso de una entidad es la persistencia en la base de datos, ¿sí? Por ejemplo, es una respuesta JSON en un endpoint, ¿sí? Devolvemos un DTO. Y en la entidad, la diferencia es que es un objeto mapeado a una tabla, ¿sí? Entonces, para hacer como un resumen de todas estas comparaciones que les puse acá, la entidad está más abocada y está más conectada a lo que es la base de datos, ¿sí? Primero para representar los datos, el uso es de la persistencia en la base de datos, todo tiene que ver con la base de datos. Y el DTO es más que nada para transferir datos que nos pide el cliente y no tengamos que devolver toda la tabla. ¿Sí? Bien. ¿Quedó alguna duda de DTO antes de pasar a otro tema? No, todo claro. Oye, joder. Bueno, si tienen alguna duda saben que pueden interrumpir, no nos molesta. Bien. ¿Querés que la diga yo esta o la querés decir vos, Fran? ¿La explicas vos o la explico yo? Como vos quieras. Explícalo, explícalo. Tranqui. Buenísimo. Bueno, esta clase vamos a ver algo nuevo. La clase pasada ya vimos DTO, aunque ahora lo vamos a mostrar un poquito y queríamos hacer un poco de hincapié en esto porque no había mucha gente. Pero ahora vamos a ver mappers, ¿sí? Que es algo nuevo que vamos a dar. Que acá nos pone Frank que un mapper es una clase, ¿sí? O es una función que convierte un objeto de un tipo a otro, ¿sí? Generalmente entre una entidad del modelo, como la que se usa en JPA, y un DTO, el Data Transfer Object, que se usa para enviar datos por API, guardar formularios, etc. Bien, ¿para qué nos sirve el mapper? Y nos evita exponer directamente las entidades JPA al mundo exterior, ¿sí? Nos permite controlar qué datos se envían o se reciben por seguridad o claridad. Separa las capas de la aplicación y es una buena práctica en arquitectura limpia o DDD. ¿Alguien sabe lo que es DDD? Driver, ¿cómo era? No, la verdad que no. Para ayudarme, era driver, data. Ay, ¿cómo era? DDD. Sí que era driver, en algún lado. Ahora no importa, ahora lo busco y se lo Domain, muestro. domain Driver Design. Ahí está, Domain Driver Design. Driver era en algún lado, no me acordaba dónde. Bien, entonces, para hacer un resumen acá de lo que acabamos de ver, al mapper lo vamos a utilizar como para que ustedes se den una idea en la conexión entre el DTO y la entidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que decir qué datos de la entidad se van a usar. ¿Por qué? Y porque tenemos que facilitar a nuestro backend saber a qué datos de la base de datos tiene que impactar, ¿sí? Como ustedes saben, un DTO no es otra tabla en la base de datos, ¿sí? Sino que se comunica con la entidad para decirle qué es lo que necesita, ¿sí? Bueno, ya que estamos, voy a dar también a explicar lo que es Spring Security, ¿sí? Esta clase también vamos a ver un poco de seguridad, no tan extensa, no se asusten, sino que es algo bastante básico y para que también nos metamos en este tema. Y bueno, Spring, vamos a utilizar un framework que se llama Spring Security. Sí, bueno, es un framework de seguridad para aplicaciones Java basadas en Spring. ¿Cuál es el propósito de Spring Framework? Y es proteger las aplicaciones contra los accesos no utilizados. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes imaginen el día de mañana cuando nosotros pasemos a producción, si nosotros no tenemos eh, la API no tiene seguridad, cualquier persona nos puede destruir nuestra base de datos, nos puede... em, claramente cualquier persona puede hacer peticiones, ¿sí? A nuestro backend, a nuestra base de datos, a lo que sea, y nada se lo va a impedir, ¿sí? Entonces este concepto es súper importante y súper clave
para que ustedes lo puedan ver. Porque si no, cualquier persona que tenga, ¿cómo se llama nuestra API? Que se llama API Products, lo va a poder utilizar y va a poder hacer desastres, ¿sí? Entonces, bueno, como cualquier aplicación o API que no estés con seguridad, la verdad. Bien. Después, nos va a permitir gestionar la autenticación, ¿sí? Ahí les puse una preguntita entre paréntesis, que es de quién eres, ¿sí? Para autenticarte. Y la autorización, ¿qué podés hacer en nuestra API? Para llevarlo a un ejemplo de la vida real, por ejemplo, los métodos GET podemos hacer que puedan utilizarlo todo el mundo, ¿sí? Y por ejemplo, el post o el delete solamente puedan ser accedidos por usuarios que tengan roles como administrador o como supervisor o cosas así. Eso es más que nada un ejemplo más práctico. Después, otro propósito es que se integra fácilmente con Spring Boot para las APIs REST y aplicaciones web, ¿sí? ¿Cuáles son las características principales? Y tenemos la autenticación, por ejemplo, login con usuario y contraseña, OAuth 0, JWT y eje, ¿sí? ¿Qué son estos? Y son diferentes formas de darle seguridad, ¿sí? JWT es JSON Web Token, no sé si lo conocen, pero bueno, es la seguridad basada en tokens. Después tenemos la autorización basada en roles y permisos, que es lo que les hablaba recién. Y también tenemos la protección contra ataques comunes, ataques de hacking, ¿sí? Ataques, por ejemplo, si nos quieren hackear nuestra aplicación. También hay métodos, hay clases que nos protegen de estos ataques. Y ahí les pongo los ataques, el CSRF y el XSS. Después, tenemos una configuración flexible mediante el código o anotaciones. Ahora van a ver que cuando hagamos la autenticación, vamos a hacer un login súper básico con usuario y contraseña hardcodeadas en el código nada más. Después vemos si agregamos un poco más de seguridad. Pero bueno, es para más que nada poner los conceptos arriba de la mesa. Bien. Ok. Bueno, hasta ahí llegué. Bien. Fran, ¿querés arrancar? ¿Estás? Bueno, perdón, no les pregunté si tienen alguna duda sobre Spring Security o Mappers. Si quieren que charlemos algo o aclaremos algo. No, de momento no. Buenísimo. Perfecto. ¿Me escuchan bien ahí o me escuchan bajo? No, se escucha bien. Sí, se escucha Sí, bien. se Se escucha escucha bien. bien. Ahora comparto. Acá y acá. ¿Pueden ver? Sí, se ve lindo. Sí, sí. Bueno, no sé capaz que quiera más zoom, pero se ve bien. Bien, la clase pasada vimos lo que son los DTOs. Como Axel ya explicó en la teoría, son formas de devolver al usuario o al front peticiones de forma en que no mandemos todos los datos que tenemos en la base de datos. La clase pasada vimos el ejemplo de producto, que es lo que venimos encarando, donde tenemos nombre, precio y estatus. Y vimos cómo creando estas interfaces de DTO podemos definir nombre y precio. En este caso, este DTO únicamente va a devolver la información de nombre y precio. Definimos otro que se llama Product Info DTO. Y en este caso, lo único que devuelve esto es el ID y el nombre. Y esto se define como una entidad con sus respectivos getter, setter, constructores. Y algo que se me escapó decirles, que para que Java maneje bien el procesamiento, o sea, que identifique que está manejando un DTO para enviar la información, se hace un implements
serializable, si no me equivoco. Serializable. Así. Con eso le indicamos a Java de que estamos manejando un DTO y optimiza la información para que sea procesada correctamente. Según tengo entendido, lo que hace el serializable es que lo convierte a bytes al DTO y lo envía mediante la red o lo puede guardar como en caché para mantener la información. Acá se lo voy a agregar a este otro DTO. Implements serializable. Y bien, lo que nos quedó pendiente fue hacer mappers. Nosotros en el service vimos cómo... me tiró un error. Bueno, no sé por qué esto lo tengo mal. Ah, es el test. No, esto no le pasamos bolilla. Y no En bajarlo. en el service vimos cómo nosotros un DTO lo tenemos que convertir. Es decir, recibimos un product DTO y nosotros para guardarlo en la base de datos no vamos a guardar el product DTO. Lo que vamos a guardar es la entidad. Entonces aquí vimos cómo se define la entidad. Creamos una instancia de esa entidad. Le asignamos los datos y lo guardamos. Una vez guardado, retornamos el valor o algún estado de la respuesta. Los mappers vienen para solucionar o optimizar esta lógica. Que lo que me hace a mí es, esto actualmente acá se ve divino, es poco código, se ve claro cómo se crea un DTO. Pero esto en aplicaciones robustas o en entidades robustas es como demasiado código. Se van a encontrar de que van a tener miles de sets acá por cada campo que tengan que hacer y se hace un proceso extenso. Es por eso que vienen lo que se llaman mappers. Los mappers los vamos a definir en la capa models. Acá los creamos en una carpeta. Ponemos el nombre mappers. Y acá la forma de nombrarlos va a ser en base a la entidad que vamos a convertir. En este caso, como estamos trabajando sobre productos, se va a llamar productos o products, que lo tengo en inglés, mapper. Y es una clase. Esta pregunta es por si lo quiero agregar a mi Git. Me detecta el Git y esto lo que hace es agregar a los cambios de Git. Bien. A este mapper le tenemos que indicar de que es una componente. Es la etiqueta que se le debe establecer al mapper para hacer uso de este. Y bien, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de hacer un mapper? Es, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué métodos voy a utilizar? En este caso, nosotros los métodos que necesitamos son un método que nos pase de DTO a entidad y otro método que nos pase de entidad a DTO. Entonces lo que hacemos aquí es definir una función public. Acá vamos a definir el nombre. Yo les sugiero que comiencen con el nombre de la función. Si bien acá va el tipo de datos, les recomiendo que hagan el nombre primero. Y le vamos a poner products DTO to, con este tipo de formato, ¿no? Ponemos el nombre de la entidad, DTO con mayúscula, la T con mayúscula para hacer el to, products entity. Bien, esto va a ser una función, un método. Y ahora, tenemos que leer cómo se llama la función. Dice que productos DTO a productos entity.
¿Qué quiere decir? Que yo voy a convertir un DTO a una entidad. Entonces, por lo tanto, acá lo que vamos al parámetro primero porque es lo que voy a recibir, ¿no? Vamos a recibir un product DTO. Y acá le ponemos el nombre a la variable. Bien, volviendo a lo mismo. Nosotros vamos a convertir un DTO a una entidad. Entonces, ¿qué vamos a recibir como parámetro? Un DTO. ¿Y qué vamos a devolver? Una entidad. Product Entity. Que en este caso se llama product, la entidad. Y aquí se hace básicamente la lógica que tengo en mi servicio acá, que es básicamente esta. Me la traigo al mapper. Entonces decimos que definimos en la entidad, le seteamos los datos y después lo que hacemos es retornar. ¿Qué es lo que tenemos que retornar? La entidad. Entonces retornamos product entity. Bien, acá ya tenemos la función de pasar de DTO a entidad. Ahora tenemos que hacer la acción contraria. Sería un public product DTO, porque acá vamos a hacer un product entity to product DTO. Por lo tanto, si vamos a pasar de una entidad a un DTO, lo que corresponde acá es recibir una entidad, que es product. Y acá si quieren le pueden agregar la entity y así no se van confundiendo con los nombres. Bien, y acá lo que hay que hacer es acción contraria a esto. Vamos a decir que vamos a definir un product DTO, que se va a llamar product DTO, y esto va a ser a un new product DTO. Acá ustedes, si van a completar, perdón, ahí. Si van a completar el constructor con parámetros, tienen que elegir, tienen que pasarle los parámetros. O si no, si definieron un constructor vacío, pueden dejarlo así y acá abajo hacer los sets. Que esto, se los comentamos con Axel, es más prolijo, se entiende más que estarle pasando todos los parámetros por argumento. Si no, se hace muy extenso. Entonces, acá tenemos que setear los datos del product DTO, que en este product DTO, si nos vamos a la info, la única información que tiene es nombre y precio. Y le hacemos un set nombre. Y acá tenemos que traernos la información de la entidad. Hacemos un product entity.getName, que es este parámetro que recibí acá. Y después un product dto.setPrice. Y hacemos un product entity.getPrice. Y acá tenemos que retornar este product DTO. Me tira error porque lo definí con minúscula. Bien, esto básicamente es cómo se maneja un mapper. Como ven, no escapa mucho a lo que hicimos en el service, pero sí me viene a reemplazar todo esto. Porque ahora nosotros con este mapper vamos a venir al service, vamos a definir acá un private final product service, product mapper, perdón. Products mapper. Y acá le definimos un nombre. Voy a cerrar el Steam. Bien. Esto hay que importarlo al constructor. Esta etiqueta lo hace automáticamente. Estuve teniendo algunos problemas con esto, así que es posible que me tire un error. Pero
pero en todo caso lo vemos. En caso de que les tire error esta etiqueta, hagan el constructor a mano. Bien, entonces ya tenemos el Product Mapper a mano. Entonces venimos y vemos acá. A la hora de agregar un nuevo producto, estamos recibiendo un DTO y lo que necesito es crear una entidad. Por lo que acá, como ven, voy a comentar esto, así queda. Método. Así. Método sin mapper. Y acá abajo vamos a hacer el método con mapper. Método con mapper. Bien. Acá borro todo esto. Bien. Acá nosotros estamos recibiendo un DTO. Y para guardarlo en la base de datos, recuerden que no podemos guardar el DTO. Necesitamos guardar la entidad. Por lo que vamos a llamar a la instancia. Acá vamos a definir la entidad. Product. El nombre de la entidad. Que va a ser product. Entity le vamos a poner. Y acá vamos a hacer llamada al mapper. Products mapper. Punto. Y acá a ustedes les queda visible lo que quieren hacer. A ustedes les dice, quiero pasar de DTO a entidad o quiero pasar de entidad a DTO. Y acá les dice el parámetro que les tienen que pasar. Como yo acá quiero una entidad y yo acá estoy recibiendo un DTO, tengo que elegir esta, de pasar de DTO a entidad. Entonces llamo a esa función, le paso el parámetro de product DTO y acá me queda retornar products entity. Y ven cómo todo esto me quedó reducido a esta línea. Acá me está tirando error porque lo habíamos manejado diferente. Acá estábamos retornando un response entity. Pero si acá hubiéramos definido el product entity, tranquilamente podríamos haber devuelto eso. Y acá nos está faltando un paso que sería el guardar esto. Sería el product entity. No, me equivoco. Es product. A ver, voy a cerrar WhatsApp también porque me están spameando alerta. Y acá sería ahí, aquí. Product repository punto save y guardamos la entidad. Aquí reducimos todo lo que hicimos acá en estas simples líneas. Acá este error, si no me equivoco, es del test. Sí, esto lo podemos comentar para que no me tire error. Y grabo ya el test, no pasa nada. Ah, sí, de una. Borra el servicio del test y listo. Porque a mí también estaba haciendo la práctica y me tiraba yo. Y luego yo. Lo borraste de acá, ¿no? Sí, borré toda la carpeta. Ah, listo. Ahí está. Así no tira Ya, error. ahí no molesta. Bien. Ahora compilamos. Y de momento ejecutó bien. Entonces, vamos a agregar unos breakpoints. Acá y acá. Compilar con esto. Y acá tengo el get y acá el add. Bien. Nos vamos al controller. Y tenemos el post mapping. Acá vamos a recibir el DTO que yo voy a enviar acá. Acá le vamos a poner, qué sé yo, le vamos a poner Pepsi, prueba, mapper. Acá le ponemos un precio cualquiera, recarga la Pepsi.
Y bueno, voy a asegurarme que haya debugueado porque no sé si lo corrí de acá o del de baja. Y lo enviamos. Bien. De acá nos venimos acá. Hacemos un F8. Acá estamos recibiendo nuestro DTO que enviamos desde Postman, cuyo nombre es Pepsi Prueba Mapper, el precio. Y acá llama al mapper que definimos. Entonces, como ven, va a venir y después me va a ejecutar el mapper. El mapper, ¿qué hace? Recibe ese mismo DTO, lo que hace es crear una entidad y a esa entidad le va asignando datos. Acá el status se lo definimos fuera del DTO porque según el caso de uso que estábamos explorando en el ejemplo, era como que cada vez que agreguen un producto tenía que estar habilitado. Tipo, no había razón para indicarle si estaba desactivado porque si se supone que lo agregaste es porque lo tenés. Pero esta lógica puede cambiar, obviamente. Era como para explicar por qué, cómo funcionaba el DTO. Y en este caso no le enviábamos el status, se lo definíamos directamente desde acá. Entonces, le seteamos el product price. Ahí product entity podemos seguir lo que tiene. Status sigue null porque esta línea todavía no se ejecuta. Y ahí el product entity debería estar completo. Tenemos el status, el price y el nombre. Y esto lo que va a hacer es venirse al service, al repository y va a guardar esta entidad. O sea, ya no guarda únicamente los dos datos estos que vienen, sino también que le sumó el status que no se lo permitimos al usuario modificar. Y esto después retorna un response entity, que acá me devolvió un status create. Y si nos vamos al get product, acá tenemos Pepsi prueba mapper. Con el status, el ID. Y bueno, en caso de que ustedes hagan un find by product y quieran devolver viceversa, en caso de que ustedes reciban la entidad y quieran devolver un DTO, hacen uso de esta función, de pasar de entidad a producto. Hasta aquí, ¿todo bien con esto? Todo ¿Se me bien. escucha? Sí. A mí se me hizo un poco lío cuándo usás el mapper y cuándo el DTO. Es que no es una cosa o la otra, son Ah, ok. complementaciones. Acuérdate que dijimos que bueno, que el DTO era para transferir datos. Y lo que hace el mapper es conectar el DTO y la entidad. ¿Viste que recién vimos un cuadro comparativo de lo que era una entidad y lo que era un DTO? Sí, entré un poco tarde por eso. Como que Ah, pero entré a la ¿viste esa parte? Creo que me O- salté. ok, bueno, tengo un resumen. Más que nada la entidad la usamos para representar datos en la base de datos. ¿Sí? Ahí te muestra Fran que ahí estamos definiendo los campos que va a tener nuestra base de datos, nuestra tabla. ¿Sí? Después tenemos el DTO, que es para decirle o para devolverle al front o a nuestro cliente qué datos quiere. Porque, por ejemplo, ponele que, bueno, ahora tenemos una entidad chica, pero ponele que el front te pida el name y el status nada más. Y si vos le devolvés toda la entidad, le vas a devolver datos que no deberían ir. ¿Sí? Entonces por eso se crea un DTO. Se crea un DTO con solamente el name y el status. O el precio y el name. ¿Sí? Es indistinto. Entonces creas el DTO y le vas a poder dar al front lo que te pide únicamente. ¿Sí? Y hay dos formas de hacerlo. Una es el servicio. En el servicio hacer la lógica. Ahí podemos mostrar el servicio de un toque. Fran. Ese método que Perdón. comentó él, que pone que está seteando un product entity en un product DTO. ¿Sí? Entonces, le está diciendo que lo que tiene que ir a buscar el DTO es a la entidad el nombre. ¿Sí? Porque ponerle que el front nos pidió el nombre nada más. ¿Viste? Entonces, toda esa lógica que se hace ahí, que está ahora comentada, puede reemplazar con un mapper. ¿Sí? Entonces, para que vos te des una idea y te hagas como un mapa conceptual en la cabeza, el mapper es la conexión entre el DTO y la entidad.
¿sí? Para que sepan qué datos tienen que devolver y con qué datos se tienen que comunicar, ¿sí? A ver, no es obligatorio usar el mapper, puedes hacerlo ahí en el servicio como lo hizo Fran la clase pasada. Pero Exacto. es como un poco más prolijo, porque si vos ves el método que está comentado y el método que está abajo, es más legible, ¿viste? Por ahí ahora dicen ustedes que es lo mismo porque se ve igual y se entiende. Sí, se entiende, pero el problema es cuando arrancás a trabajar con entidades que tienen, no sé, 50 datos y tenés que, no sé, un DTO que tiene 20 datos y si te hace medio largo y se hace medio confuso de ver, entonces por eso se utilizan los mappers. Ah, bien, ahí está. Gracias. Joya. Bien, ahí justo vi que la entidad de producto lo tenía fuera de, o sea, lo tenía en la carpeta raíz de models. Y cuando ya tenemos varias carpetas acá, como los mappers, los DTOs, es como recomendable de que lo tengan cada uno en su carpeta, ¿no? Acá creé la carpeta de entities y lo metí ahí adentro. No me rompió nada porque está el método refactor, que si ustedes lo mueven, le dan a refactor y les cambia todos los llamados a esa clase, se los cambia automáticamente por el path. Pero esto es como una estructura ordenada de cómo llevar todo. En el model, DTO, entities, mapper. eh, Sin duda hay más. Hay interfaces, no sé, no se me ocurre nada más, pero es como, a medida que lo vayan armando, es como está bueno tener este orden. Bien, ahora, Y otra eh, duda, chicos, antes que arranquemos con sí, el próximo. dale, ¿Se entendió la dejamos diferencia entre un abierto. mapper, un DTO y una entidad? Por eso me es confuso estos temas ahora, pero son súper importantes aprenderlos. Por lo menos el DTO. Sí, DTO y la seguro. entidad. Ok. ¿Ibas a arrancar con el próximo tema o ibas a explicar algo más? Para No, dar un iba a arrancar recreo, digo ya yo. con foráneas. Si querés, hacemos el recreo. Dale, Aprovechamos. vamos. Justo son y 50. Porque todavía hace un cafecito. Bueno, Dale. volvemos a las 8. A las 8 volvemos. Y arrancamos con el próximo tema. A las 7. A las 7, ¿verdad? Estoy confundidas. ¿Sabes qué me pusiste en el general? Que arrancábamos a las 8:10. Se me quedé con Me eso. jodés. Entonces Sí. hicimos todo. No, mal. Pará, Y lo siempre voy a editar. no te lo puedo editar yo, güey. Ahí está. Me comí el 1. Ahí está. Si gente llega a las 8 y 10, culpa tuya, güey. Bueno, ahí venimos.